tenemos una palabra en el libro de Juan capítulo 15, pero no vamos a iniciar inmediatamente con Juan capítulo 15. El título se llama Jesús, la vid verdadera. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 14, versículos 30 y 31, lo siguiente. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Yo no hablaré más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Ya Jesús sabía que el tiempo que le quedaba en la tierra era muy corto. Ya no era el ministerio de los 3 años, ya había acontecido. Ya no era el bebecito que su madre dio a luz, que su madre enseñó, que aprendió la carpintería, que aprendió una y otra cosa, y que a los 12 años estaba en el pueblo hablando de la palabra de Dios con los doctos de ese momento, que los dejaba con la quijada abierta. ¿No ese es el hijo de María y de José? Mira cómo habla. No, ya estaba llegando el momento final, el momento cumbre, el cual nos iba a catapultar a un momento mejor en la historia para cada uno de nosotros. Y dice: y él nada tiene en mí. Eso es lo importante, que sabemos que tenemos un Dios absoluto, que es para nosotros, que nosotros somos de Él, y que Él nada tiene que ver con las tinieblas. Más, para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Esto está aconteciendo para que el mundo conozca que Él ama al Padre. Dice: y como el Padre me mandó. Ahí había una condición de un hijo que estaba subordinado al Padre. Estamos viendo tantas cosas en estos 2 versículos del Juan capítulo 30. Y dice: más, y como el Padre me mandó, Él dice: así hago. Así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y se van. Resulta que el Señor, muchos eruditos piensan que el Señor va caminando, pasando el valle de Cedrón, y va camino hacia Getsemaní, a ese momento, a ese lugar cumbre donde el Señor estaba apartado y oraba, y había hablado a los discípulos, lo había incitado, le había hablado para que oraran. Y quizás en el momento que va cruzando, ve una vid, o ve las vides, y comienza a hablar mientras camina, porque el Señor ilustraba de una manera espectacular, y aún lo hace para nosotros a través de su palabra. Y va comenzando y comienza a hablar con los discípulos que van caminando con Él, y comienza a hablar de un momento a otro de ese hermoso capítulo de vida y esperanza para cada uno de sus hijos que esperamos en su palabra. Dice la palabra en el libro de Isaías 5, versículo del 1 al 7, que el Señor había plantado una vid preciosa. La había abonado, la había cuidado, la había portillado, la había cercado, esperando en ella, y eso se refiere al pueblo de Israel, esperando que ella diera uvas dulces, pero dio uvas silvestres, uvas agrias. En ese momento no estaban dando lo que el Señor esperaba. Y muchas veces el Señor está esperando de nosotros que demos un fruto, que demos uvas dulces. Pero nosotros cambiamos el camino de lo que Dios nos ha dicho, para cambiarlo, para irnos tras las uvas silvestres, para dar uvas agrias. Y entramos en la palabra. El Señor le dice en el libro de Éxodo, porque quiero refrescar la memoria antes de entrar, y entrando en el libro de Juan capítulo 15 y versículo 1 en adelante. Dice en Éxodo 3:14, dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a Israel, yo soy, me envió. Entonces vamos a entender esa palabra en el cual se remonta desde el principio: yo soy. Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy esa planta hermosa sembrada y mi Padre es el labrador. Dice que la vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas, y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. Nosotros como cristianos debemos dar fruto, y el fruto del Espíritu que nos habla la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23
se refiere al fruto del Espíritu. Cuando dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, no es plural. Dice más, el fruto del Espíritu es Cristo. Ese fruto de Cristo en nosotros nos trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si nosotros vamos hacia atrás y vemos el movimiento de la carne, es un ritual que hay. Y al final son como 15 o 17 cosas, y al final dice cosas semejantes a esto. No se compara con los frutos del Espíritu, ¿verdad que no? Entonces, pero su padre es el labrador. ¿Y cuál es el objetivo del labrador? Es adecuar la tierra para la siembra, destruir las malas hierbas y favorecer la circulación del agua para un mejor riego. Es decir, el labrador cuida de que todo marche bien. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hay una condición tan hermosa que el Señor está ilustrando en esta palabra. Él es la vid, Él es la planta que se mete. Dice que la planta de la vid se va como 4 metros bajo tierra. Y allí alimenta y se riega constantemente. Y dice que como el Padre va a arrancar todo lo que no funciona, esa hierba mala que crece alrededor de todos los lugares, el Padre está acechando, el Padre está velando. Reconocemos que hay un momento en la siembra y la siega que dice, ahí viene el trigo y la cizaña, déjala que crezcan juntos. Y después, no, el Padre está vigilante. ¿Saben por qué el Padre está vigilante? Para que nada malo venga sobre la buena vid. Ya tuvo esa experiencia. Ya no quiere más uvas silvestres, ya quiere uvas dulces. El Padre quiere uvas dulces. La iglesia es la uva dulce. La iglesia tiene que entender que estamos viviendo tiempos difíciles, pero cuando estamos apegados al Dios eterno, cuando ponemos nuestra mirada en Él, tendremos cosas grandes, cosas extraordinarias. Y esta mañana comenzaron hablando de cosas extraordinarias. Esta mañana comenzaron hablando de una guerra, de una batalla. Comenzaron hablando de que Josafat iba y terminaron diciendo, no solamente a través de la adoración, cuando estamos pegados de la vid tenemos que adorar constantemente para podernos mantener en esa rama pegado, recibiendo el alimento de la savia. Y cuando recibimos el alimento de esa savia, la gloria es tuya, Señor. Cuando la recibimos, entonces sabemos que cuando vayamos a recoger el botín, los 3 días son nuestros. Para la gloria y honra del Eterno. 3 días recogiendo un botín. Es porque el Padre te está soportando y te está sosteniendo. Te está bendiciendo. Está haciendo cosas grandes en tu vida. Muchas veces la gente no entiende lo que la palabra transforma, y la palabra sí transforma. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No lo va a limpiar, lo va a quitar. Todo pámpano, y nosotros somos esos pámpanos, que en mí no lleva fruto, lo va a quitar, lo va a arrancar. Lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Tenemos que tener cuidado con esto, porque cuando vamos caminando en el camino del Señor y vamos creciendo y vamos aumentando, muchas veces tenemos esa confianza que hablaba la pastora esta mañana y nos vamos olvidando de buscar en la palabra, que es la que nos alimenta. Nos olvidamos de volver a la vid verdadera. Nos olvidamos de entregarle el tiempo de la mañana a la vid verdadera. Nos olvidamos como rama, como pámpano, que tenemos que pegarnos para que esa savia nos alimente día a día y que podamos tener un día constante, continuo, dentro de la presencia de Dios. Nos olvidamos de esas cosas muchas veces, iglesia. Y ahí vienen los problemas, el tropezadero, vienen las incomodidades, vienen el infortunio y lo que nosotros no esperamos. Siempre hablamos de Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que vosotros esperáis. Entonces, para poder estar pegado a esa vid verdadera, es necesario, es obligatorio que recurramos constantemente al alimento celestial. El Señor nos dejó esa palabra. Y la limpieza es un trabajo especial. Sabemos que hay cosas que nos causan incomodidad y nos despegan del programa y el proceso de Dios. Muchas cosas de esas son comodidades en nosotros mismos.
Muchas cosas de esas son molestias que llevamos dentro. Pero también hay una carga espiritual, porque hay unos por ahí. Comenzaron esta mañana diciendo una palabra y alborotaron las avispas. Hay también por ahí unos vampiros espirituales que no te dejan vivir, que te sofocan constantemente. Por más consejo que tú le das, por más que tú quieres llevarlo a levantarse contigo mismo, esos vampiros solamente absorben, pero no se llevan del consejo que tú le das, porque siempre vienen nadando en el mismo lugar. Se pasan 40 años teniendo a Canaán al frente, pero caen una y otra vez. Y cuando tú lo ayudas a levantarse, lo que quieren es llevarse para hundirte con él. No se lo permitas. No se lo permitas. Tenemos que salvar a la gente, llevar la palabra. El trabajo es del Señor. Nosotros llevamos la palabra, pero hay quienes que no quieren, hay quienes hacen resistencia. Y hay gente que tú quieres ayudar a salvarlo, ir a la orilla, pero cuando tú estás viendo que tú vas nadando hacia la orilla y tú llevas bien la carga, él de repente como que comienza a darte a ti y a llevarte al fondo. Tú tienes que deshacerte de esa carga, lamentablemente. Lo digo por mí mismo. Una vez yo me estaba ahogando y vinieron a socorrerme un primo mío y un sobrino. Y en el momento determinado, cuando ya yo estaba tan desesperado, comencé a agarrar a mi primo por los hombros y lo estaba hundiendo. Y le digo: no, así no, agárrame por los cabellos. Si yo no lo hubiese agarrado por los cabellos, él me va a soltar, porque él me dio una orden. Él me dio un mandato. Tenía el pelo largo. Me dijo: agárrame por los cabellos, porque yo le estaba agarrando así y me lo estaba llevando conmigo a mi desgracia también, de la cual Dios me libró en el nombre de Jesús. Entonces yo obedecí porque yo quería salvarme. Luego de ahí comencé a darle gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, porque como cuando cogimos el botín, entonces no vamos a comenzar a repartirlo sin primero agradecer al que debe toda la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. Amén. Eso debemos hacer cada día. Pero lo que sí lleva fruto, usted lo agarra y lo limpia. Contento se levanta. Usted siembra una plantita en la mañana, un día, y comienza a verla florecer y se levanta temprano y la pone en el balcón, ¿verdad? Y la riega y le habla a esa planta, porque hay un resultado en lo que declaramos con nuestros labios. Y usted le habla a esa planta y le dice: qué hermosa está mi vida en el día de hoy. Tú estás preciosa, muñeca. Que Dios te siga bendiciendo. Que Dios siga poniendo gracia en ti. La matita como que va poniendo pechito y se va riendo cada día. Usted la rocía y le pone eso bonito, le da su mojadita. Y así mismo nosotros tenemos que hacer los unos con los otros. No solamente entre las plantas, es entre los hermanos. El Señor hace esta ilustración con la vid verdadera y los pámpanos, pero es entre nosotros con la iglesia que está hablando. Yo recuerdo en el momento, un pasado reciente, en el cual estábamos todos aquí en la congregación cuando comenzamos a transformar este lugar. Y estaba tanto polvo y tanto sucio y tantos desechos que habían. Y recuerdo que el equipo dijo: venme aquí. Y el equipo se puso en disposición de trabajar para la obra. Muchos de los que también estaban haciendo la obra no sabían absolutamente nada, no sabían pintar, no sabían hacer nada, pero decidieron hacerlo y aprender porque querían estar conectados a esa vid. Trabajar para la obra de Dios es estar conectado a la vid verdadera, porque cuando trabajamos para el Señor, comenzamos en el fluir y en el mover de lo que Dios ha puesto por nosotros. Y entonces la obra comienza a ensancharse y comienza a crecer. Pero es el trabajo de la unidad del cuerpo de Cristo. No es el trabajo de uno solo. Los pastores no pueden hacerlo solo. Cristo anduvo con los discípulos y los preparó. Los enseñó que había que prepararlo para cosas más grandes en un momento determinado. Ya Él no estaría presente. Enviaría al Consolador, pero ellos tenían que enfrentarse a la ardua tarea de ir por el mundo a predicar el Evangelio. Y eso fue traspasándose. Y nosotros estamos en ese proceso aún todavía. Los cristianos pasamos procesos, los desiertos. Pero en todo ese trayecto el Padre está presente y ahí para observar ese fruto. Hay muchos factores que pueden influir en aquellos que llevamos fruto, que en un momento determinado nos haga decaer, pensar y abandonar la obra. Y todo es parte de un proceso y no es pecado. Todos desmayamos en un momento determinado. Todos en un momento, no sé cuándo llega,
que no sentimos fuerza, que podemos, fracasar, que podemos pensar, vamos a dejar esto porque esto no me está dando resultado. No, es el proceso que Dios está trabajando en ti. Es el labrador que está limpiándote, pero te está doliendo porque los procesos de crecimiento, ya lo ha dicho, duele. Crecer duele. Estar pegado a las ramas, recibiendo el conocimiento, duele. Pero hay fruto apacible después, apetecible. En la palabra, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 8 al 10, dice la palabra, el apóstol Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y el apóstol Pablo está recibiendo una fuerte carga, ¿verdad? No ignore acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Dice él, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Había una condición muy fuerte. Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Es como que usted, cuando está nadando y se cansa de nadar, y ya dice, no puedo más, y comienza a abrirse, y comienza el corazón, se pone a 1500 por segundo, y no hay esperanza, y no hay vida, y no hay quien me salve, y no hay quien me ayude. Pero dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Todo esto le estaba aconteciendo porque quizás en un momento determinado habían apartado la mirada de la vida y se habían enfocado en sus propias fuerzas. Y cuando nos enfocamos en nuestras propias fuerzas, vamos a desmayar, vamos a desfallecer, vamos a caer y vamos a fracasar. Porque es la mirada en la vid. La esperanza se agota. Pero cuando estamos apegados a la vid, sabemos que por más fuerte que sea el desierto, que por más fuerte que sea la dificultad, habrá un momento de respiro porque hay respuesta. El Padre está limpiando, el labrador está limpiando aquellas imperfecciones que hay en nuestras vidas. Las está trabajando constantemente, te redarguye. Él comienza a redarguirte para que comience a despojarte y a despegarte de todas estas cosas. Dice la palabra siguiendo, dice 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por su palabra, estamos limpios por el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él les habló, en el camino les iba comentando, le dijo, el príncipe de este mundo ya viene. Recordemos que iniciamos así, pero él nada tiene en mí. Yo voy a demostrar mi amor al Padre y estoy haciendo esto porque Él me mandó. Sabemos que si el Padre nos envía algo, tenemos que ir. Él nos justificó. Ese precio de sangre que pagó en aquella cruz verdadera, en aquella cruz. Dice, el Señor está claro. Dice que muchos vendrán en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Estamos hablando de yo soy la vid verdadera. Y muchos se van a presentar ahí adelante, yo soy el Cristo, y a muchos enseñarán. Está advirtiendo que después de Él hay que seguir cuidando, limpiando y vigilando esa vid. Hay que estar chequeando los pámpanos constantemente. Esos pámpanos luego se convierten a lo mejor en una oveja, en otra palabra, pero tenemos que estarlo cuidando porque el pastor debe cuidar de las ovejas. Las ovejas deben hacer su trabajo, pero no deben descuidarse jamás de la vid verdadera, porque la savia que Él da es para alimento de cada uno de nosotros. No podemos olvidar esa justificación, esa entrega extraordinaria sin igual. La hablamos la semana pasada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, la antepasada, que estuvimos hablando de esa hermosa resurrección
de todos los acontecimientos que hubo allí. Y eso le da el privilegio de ser llamado yo soy la vid verdadera. En el versículo 4 dice, miren, vamos a ver bien este versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, pámpano suelto, nosotros sin el Señor no somos nadie. Absolutamente nadie. Sin el Señor nuestra vida es un fracaso. Mucha gente allá afuera no lo entienden así, pero muchas veces creen que todo se compone de lo que puedan tener económicamente, de su crecimiento económico, de sus empresas, y allí se les va su vida y allí se les va su tiempo. Pero al final de la vida mueren solos, mueren vacíos, porque creen que su Dios es todo lo que han creado. Las empresas no son un Dios, las riquezas no son un Dios. Lo hermoso y lo más bello es mantenerse conectado a la vid verdadera. Muchos grandes predicadores que viajan constantemente llevando la palabra, tienen grandes ministerios. Muchas veces los ministerios se deshacen porque comienzan a confiar en esa palabra, en ellos mismos. Comienzan a entender que ellos son quizás semidioses o son dioses. Se olvidan de que deben conectarse a la vid verdadera y comienza a venir el fracaso. Comienzan a caminar en el vacío, como creyendo que están caminando sobre las aguas. De repente se hunden, se ahogan y el ministerio se va a pique. Versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece. Miren la palabra permanecer, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Le está hablando en 3 ocasiones de permanecer. La permanencia es una constancia continua de nosotros buscar estar pegado a esa vid. Cuando nosotros nos levantamos en la madrugada a orar, o en el tiempo del día que se decida orar, estamos conectando a esa vid verdadera. Estamos buscando conectar a esa vid constantemente. Pero no solamente en ese momento, ya nos olvidamos de que existe Dios, ya le dedicamos el primer tiempo de la mañana y eso es importante para Dios, pero es constantemente, de manera constante, que nosotros cuando andamos en cualquier lugar debemos recordar que debemos ir pegados a esa vid verdadera. Muchas veces vamos a lugares que tienen que ver con nuestras labores que desarrollamos diariamente y comenzamos a orar en el camino. Eso es una constancia de estar con el Señor. Muchas veces vemos cosas en la calle y comenzamos a orar para que Dios disipe, abra el camino. Es un tiempo constante con el Maestro. La palabra es átala a tu cuello, recítala día y noche, en todo tiempo, declárala, vívela. Es estar pegado a esa vid constantemente. Yo sé que los afanes del día nos envuelven. Yo sé que tenemos muchos compromisos. Yo lo sé, porque a mí me pasa también. Yo no estoy ajeno a lo que estoy hablando. El zapato me queda bien a la medida de lo que estoy diciendo. El traje parece como si me lo mandaran a hacer, aunque lo compré usado. Y no me avergüenzo. Debemos tener siempre esa conexión con el Padre. Recordemos que el velo se rasgó en dos. ¿Por qué se rasgó en dos? Ya no necesitamos el sacerdote que una vez al año entraba para expiar los pecados nuestros y los de él. Y entraba como una soguita, y si el sacerdote no salía, había que jalarlo, porque no había sido encontrado fiel. Ya el velo se rasgó. Ya hay un acceso directo al Padre, hay un acceso directo a la vid. Padre, heme aquí, mira mi condición, soy un pecador, yo quiero caminar contigo, yo quiero que comience a quitarse de mi vida aquello que no te agrada, límpiame. Envía a tu labrador para que me limpie, Padre. Te necesito, Señor. Gloria a Dios. Pablo dice, yo entiendo que nosotros podemos ir directo donde el Padre, sin prebendas, sin corrupción, sin tener que pagarle a nadie
para que llegue como se hace mucho en nuestras oficinas públicas en estos tiempos, hace un tiempo bien grande o casi toda la vida para acá, para poder acceder a alguien. Siempre hay que dar un donativo, siempre hay que dar algo, pero cuando el velo se rasgó, podemos tener acceso a ese Padre, estar unido a esa vid verdadera. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Él está diciendo, cualquiera cree que el apóstol Pablo se está pavoneando. Antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por estar conectado a esa vid verdadera que la gracia de Dios está conmigo. Es por mi búsqueda con Él, ese es el tiempo con Él, que esa gracia se va a manifestar para que yo pueda hacer lo que el Padre me ha enviado. No es otra cosa. No es que yo soy un ser, ni nosotros somos seres extraordinarios, no somos extraterrestres, no somos absolutamente nada, sino lo de Dios en nosotros. Por eso la ciencia se va a volver loca cada día más, creyendo tantas cosas que no ha podido demostrar. Tenemos una vid verdadera. Yo vi un titular en estos días en las noticias y lo guardé, y dice: nuestra mejor teoría del universo se tambalea. El Fermilab encuentra fuertes evidencias de que hay algo más allá de las actuales leyes de la física. La vida verdadera es la vida verdadera que está más allá de toda ciencia y de todo lo que el hombre cree que puede alcanzar por su pleno conocimiento. Si Dios no te lo da, tú no vas a ir más allá. No se te permite llegar más allá ni ver más allá de tus narices, aunque tenga un telescopio gigante. Aunque tenga un telescopio más grande de los más grandes observadores que hay en el mundo, hay una falla. No dan los números, no dan la teoría, no dan los numeritos en la física, en la cuántica, en lo que sea. Los números no dan porque hay algo más grande que va más allá de las leyes de la física. Ese es nuestro Señor. Yo leí eso y dije, busquen la Biblia para que encuentren lo que le hace falta. Siempre que vemos un árbol que da un buen fruto, lo primero que hacemos es que bendecimos ese árbol. Y el segundo pensamiento que viene, miramos hacia los lados, ¿dónde está el saco, la funda más grande para llenarlo ahí? Cuando permanecemos en la vid, usted siempre va a tener a alguien que quiera caminar junto con usted. Hay alguien que siempre está dispuesto a caminar con usted. Y eso es importante. Saber que alguien está dispuesto a caminar. Entonces es necesario tomar una determinación. Mientras la iglesia es necesario tomar una determinación. ¿Permanecemos o perecemos? Yo prefiero permanecer. Hay que tomar esa determinación. ¿Permanecemos o perecemos? El Señor dijo: yo te pongo a que coja entre la vida y la muerte, coge la vida. Entonces vamos a permanecer. Vamos a ver lo que el Señor nos ha traído. Vamos a mantenernos injertados en esa vid verdadera. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, pero los que sí decidieron seguir a Cristo, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, nos injertó en esa rama. Ahí estamos injertados y lo que tenemos que pedir cada día: Padre, envía el labrador que nos limpie para poder seguir pegado a ti, alimentándonos de esa savia hermosa, con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu amor, con tu gracia. Repósala sobre nosotros. Y entonces, caminando en Él, recogeremos el botín, porque vamos a ser bendecidos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, versículo 4. El que permanece en mí, yo en él. Ve que vamos a hablar de la permanencia. Es una constancia. Muchos pueden decirle rutina, pero en el Señor no hay rutina, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando venimos delante de Él, solamente tenemos que pedirle que ponga palabra en nuestra boca. Cuando vamos delante del juez, dice: no te preocupes, que yo voy a poner la palabra en tu boca.
Porque cuando tú abras la boca, tú vas a derribar hasta el más sabio de los sabios. Porque de lo vil del mundo escogí yo para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo lo escogí yo para avergonzar a los fuertes. Lo más fuerte del hombre, o lo más débil del hombre, es lo más fuerte de Dios. Y Dios tiene fortaleza y sabiduría sin igual. La recomendación del Señor es siempre que permanezcamos en Él. Hay un trabajo que el Señor nos pide hacer, y es permanecer en mí. Y verás que nosotros como pámpanos seremos fruto apetecible, porque yo voy a permanecer en ti y llevarás fruto abundante. Porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él es como si nos parásemos aquí y miramos el precipicio. Pero cuando estamos pegados a Él, aunque el precipicio está, vemos el puente que une de un lugar a otro. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, encontró el mar que le hacía oposición para su avance. Pero Dios le dijo a Moisés que tú tienes en la mano, tú tienes una vara, úsala. Dios te está dando cosas para que tú la uses. Dios te está dando tu palabra, las estrategias en ella para que tú avances. Pero solamente debes permanecer pegado a la vid para tú poder abrir el mar rojo que se presenta delante de ti y llevar un pueblo en cautividad al lugar de la bendición. Separados de la vid verdadera no podemos cruzarla. Pereceremos en el camino. Nos ahogaremos. El que permanece en mí, el que en mí no permanece será echado fuera como todo pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece se secará. Oiga bien, está diciendo, si tú no permaneces en mí, tú te vas a secar. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces no entendemos que nuestra vida depende de Cristo. Venir a Cristo es algo muy especial. Él nos escogió a nosotros. Y es algo tan especial que caminamos un trayecto de nuestras vidas y caemos y nos levantamos. Pero tenemos el conocimiento que si en un momento determinado decidimos apartarnos de Él, nos secaremos. Nos secamos. Por dentro nos vamos muriendo. Ese gozo se apaga. Esa llama, como el pábilo que no humea más. Los que tuvieron en su casa lámparas de gas querosén, cuando ya el gas se estaba acabando, esa lámpara comenzaba a hacer, hasta que por fin se secaba todo el gas que había en la mecha. Yo lo digo porque yo era especialista en eso. En mi casa había muchas humeadoras. En mi casa todas las humeadoras habían como 8, estaban en un rincón porque todos los días iba la luz. Pero mi mamá, yo le he hecho esa historia, pero mi mamá, como mujer prudente, como mujer sabia, siempre tenía 4 y 5 galones de gas querosén ahí, porque esas eran las plantas de la casa. Y al segundo día estaba la vieja reponiendo ahí el gas. Ponía un periódico y cogía un embudo y le echaba con sabiduría para no desperdiciar tampoco. Y ahí ponía sus 7 humeadores y las repartía por toda la casa. Mi papá tenía una que era de gas con el cuello largo, que parecía una jirafa, esa que se le ponía una mallita adentro, que usted le encendía con ese gas de ese gas propano. Y cuando esa iba gastando, se comenzaba a hacer y se apagaba. Ahora yo la pienso y digo, te despegaste de la vida. Y así nos pasa a nosotros cuando nos secamos, mi hermano. Cuando nos apartamos de la vid verdadera, nos vamos secando como esa mecha que se queda seca. Me he visto tosiendo, se me está secando la garganta. Si no me la mojo, me quedo seco. Pero la vid verdadera está ahí, dice, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Que yo voy a estar contigo. Yo te voy a cuidar, yo te voy a limpiar. Yo te voy a decir que yo te voy a quitar todas las impurezas, mijo, porque yo te voy a perfeccionar. Tú estás viendo eso que tú estás pasando ahora. No importa, eso es para que tú crezcas. Eso es para que tú puedas subir el peldaño y seguir avanzando y seguir creciendo. Dios es maravilloso. Dios es bueno, como dice Mercedes. Cuando nos secamos, dice que cogen todas las cosas, ¿verdad? Y se lo dan y lo echan fuera y se seca.
El labrador hace un trabajo. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará. Y él comienza a limpiar todo lo que no lleva fruto. Y lo comienza a limpiar, ¿verdad? Lo arranca, lo que se seca, se va. Entonces viene el trabajador de la finca y lo lleva hacia un lugar y lo va juntando todo, como hacían en el campo con la maleza cuando estaban limpiando el conuco. Y lo llevaban todo al mismo sitio específico, lo apartado, lo más lejos, donde no afectara a nadie. Y allí le echaban fuego, ¡fuf! Y se quemaba. Pero lo que se quema se vuelve ceniza. Y lo que se vuelve ceniza, viene el viento y se lo lleva como el tamo y se esparce. Y no puede componerse jamás. Pero el que permanece en la vid, el que permanece en la vid, trabajado allí limpio, cuando el Padre lo limpia porque lleva fruto, porque lo ve bonito, porque buscamos su presencia, buscamos su palabra, permanecemos allí, injertados allí, creciendo, creciendo, creciendo. Vienen las situaciones, pero Él nos limpia. Viene el desierto, pero Él nos ayuda. Viene el desierto, pero Él está alimentándonos en medio del desierto. Está proviendo, está enviando los cuervos a esos animalitos que nadie quiere saber de ellos, pero lo envía para alimentarte y te da la bendición. Porque estás pegado a la vid. Y eso es la gracia del Dios eterno. Si permanecéis en mí y mis palabras, en mí y mis palabras, oye bien, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Qué lindo. Qué hermoso es eso. Muchas veces lo vemos tan lejos eso, pero es porque no queremos permanecer en Él y en su palabra. Muchas veces lo vemos tan distante porque nos cuesta permanecer en Él y en su palabra. Porque nos atrae muchas veces más las cosas de lo que el mundo ofrece afuera. Y lo que el mundo ofrece afuera no es malo. Una discoteca no es mala. A mí me están saliendo muchas canas ahí ahora, ¿verdad? Entonces, dicen que una canita al aire, ¿verdad? Pero eso no me dice que yo permanezco en el Señor si hago eso. Entonces me estoy apartando. Muchas veces la gente piensa que eso no es nada porque mi esposa no se va a enterar. Jehová reprenda. Pero Dios se enteró y te vio. Y vio que ya no eres un fruto apetecible. Dios te vio y ya no eres un fruto agradable delante de Él. Dios se molesta con los que pecan. A Dios no le agrada a los que pecan. A Dios no le agrada a los que pecamos. Nos podemos corregir, pedir perdón, pero nos atrasamos en el proceso. Y vamos a permanecer en esa vida más tiempo. Porque separados de Él nada vamos a poder hacer. Este no va a poder caminar, dice el Señor. Este no va a poder caminar nunca. Hay conexiones ahí que en el versículo 7 y el versículo 3 que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y Él dice, permaneced en mí y en mi palabra. Hay una conexión grande, versículo 3 y versículo 7. Las palabras claves son permanecer en mí y en mis palabras. Es estar conectado a esa petición en el cual Él nos exhorta. Pero es tan grande y tan hermoso que dice, cuando tú permaneces en Él y hay una conexión con el Padre, Él te dice, pide lo que quieras y será hecho. Pide lo que quieras y será hecho. Claro, tenemos que entender que Dios se complace en bendecir a sus hijos. No nos vayamos por la tangente ni la cosecante. Vayamos claro a lo que es la palabra. Él no está hablando ahí con que pida lo que quiera, que te va a ser hecho y que te va a decir, Señor, yo quiero un edificio, yo quiero construir la Torre Gemela. No, Dios te está hablando de una palabra, que todo lo que hagamos sea agradable. Y la petición que vamos a pedir es conforme a su voluntad, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos da lo que realmente pedimos, es porque le agradó a Él bendecirnos con lo que pedimos también. Ya concluyendo, pero aún no termino, dice Juan 15, 8, 9. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí va otro ingrediente. Permaneced en mí y en mi palabra. Dice permaneced en mi amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando no permanecemos en su amor, en nuestro amor al prójimo, no llega. Y para permanecer en su amor hay que ser como Él. Para permanecer en la vida hay que ser como Él. Él amó al prójimo. Muchas veces yo digo, Señor, perdóname si yo no estoy amando al prójimo. Perdóname si yo no estoy dando de tu amor. Hazme ser como tú.
Los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Entonces no es pecado que yo le pida al Señor lo que me está haciendo falta, lo que yo estoy notando en mí, antes que otro me lo diga. Es constante. Señor, pon amor en mí. Señor, ayúdame a. Señor, necesito Señor, necesito así, necesito asado. Porque somos seres humanos. Pero cuando estamos pegados a la vid, podemos ver y entender las cosas que nos están haciendo falta, donde nosotros estamos flaqueando, donde estamos débiles, qué necesidad tenemos. Hay un hermano que viene y te recuerda cosas que tú debes hacer. Hay un hermano que te empuja, que te dice, hay esta carencia, hay esta condición en ti. Y eso es bueno, porque crecemos en el Señor, sabemos que nos mantenemos, que si estamos despegando nos está diciendo, ve y pégate a la vid de nuevo. Ay, ve, aliméntate. Ve, absorbe, ve, recibe. Muchas cosas pueden acontecer. La verdadera vid nunca nos abandona. En estos días traté con una persona que me estaba pidiendo cómo escoger el camino para ella y para su familia. Entonces, nosotros jamás debemos orientar a nadie, absolutamente a nadie, sin preguntarle primero, ¿hablaste con el Padre? ¿Qué te dijo el Padre? Porque cuando un cristiano le pregunta a alguien qué yo debo hacer, tú dices, ¿hablaste con Dios? Dios te dio una orientación. Y te puede decir, sí, el Señor me dijo que hablara contigo. Entonces nos vamos a la palabra y hablamos y orientamos conforme a la palabra. Entonces lo único que pude decirle fue, ora. Luego me dijo, yo sé que yo tengo dones y talentos, pero están fracasando, pero que lo que yo hago, lo hago bien. Y entonces yo le dije, ahí está uno de tus problemas mayores. Tienes dones y tienes talento, pero estás creyendo en ellos, no estás creyendo en el que te suministró los dones y los talentos. Entonces usted va al Padre y le dice, Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos mis dones y mis talentos, que comiencen a fluir conforme a tu voluntad y que se hagan conforme a la tuya y no lo que yo. Porque cuando comenzamos a decir que yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Simplemente soy un mensajero, un facilitador que Dios usa en un momento determinado, como puede traer a cualquier otro a hacer el trabajo que estoy haciendo. Pero es Él. El apóstol Pablo dijo, es la gracia de Dios en mí. Él entregó todo. El apóstol Pablo no era doctor, no había sido instruido a los pies de Gamaliel, pero todo lo que tenía, lo tenía como ¿qué? Como basura, con fin de agradar a su maestro. Con fin de yo estar entonces apegado a esa vid verdadera. Todo lo que yo he podido hacer con mis manos es basura. Yo quiero lo que Él me ayuda a construir de Él en mí. Eso es lo que me interesa. Entonces, cuando comenzamos a hacer lo agradable y lo perfecto delante de Dios, cuando ponemos nuestros dones y talentos en sus manos, entonces comenzaremos a ver la transformación de Dios, porque estaremos absorbiendo de esa vid. Lo único que yo pude volverle a repetir fue, ora. Ora. Si tú tienes tanto de ti y conoces a Dios y sigues teniendo tanto de ti, entonces ponlo en las manos de Dios para que Dios te abra las puertas, para que Dios te revele dónde está el defecto y te dé la respuesta que tú estás esperando. Y leo finalizando prácticamente, dice del versículo 10, si guardaré mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vio cómo está ese agregado del amor, el permanecer, el llevar la palabra y el amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el momento que iba atravesando, que iba al Getsemaní? Iba a entregar su vida, iba a entregar y a dar la vida por sus discípulos. En el momento que se armó el corre, el Señor dio la cara por todos ellos cuando preguntaron quién es Jesús. Yo soy. Recordemos esa palabra la semana pasada, yo soy, y todos cayeron a tierra.
Dice que se paró el apóstol Pedro y con una espada cortó la oreja de Malco. Y entonces el Señor, hey, guarda tu espada en esa vaina. Guárdala ahí. Ve, muchacho. El Señor haciendo la obra aún sobre los angustiadores, sobre sus perseguidores. Y dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Qué bonita relación hay entre el maestro y los discípulos. Esa bonita relación debe permanecer dentro de la iglesia, entre los hermanos. Ese amor que Dios nos insta a que nosotros entreguemos los unos a los otros. No es que usted venga a contarle la vida y los milagros de nadie, es manifestar el amor de Dios. Si hay una necesidad, después de que usted ha hablado con el Señor le dice, diríjase a un hermano específico, usted lo hace. No, pero está hablando de ese amor. Recuerde que en el libro de los Hechos dice la palabra que tenían todas las cosas en común. No había diferencia, no había envidia, no había ese uno de un lado jalando para un lado y el otro para otro, el que más fuerza tenga. No, en Dios eso no camina así. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo se presentó y dijo, yo quiero que en tu reino uno esté a tu izquierda y a la derecha. Mira, tú puedes beber de la copa que yo bebo, de todo tú puedes beber, pero la posición no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre. Yo vengo y hago lo que Dios me mandó. Yo no me extralimito en lo que el Padre me ha enviado. Yo estoy pegado a esa savia, absorbiendo y dando en esta tierra lo que Él me envió. Pero yo no voy a extralimitarme porque yo me debo a mi Padre. Y cuando nosotros entendemos eso claramente, que nos debemos a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del universo, al Dios que tiene loco a todos los científicos, entonces nosotros estamos pegados a esa vid verdadera. No me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Es una relación donde usted y yo fuimos escogidos por el mejor. Nos vio a futuro como éramos. Inservibles algunos, desechados, angustiados otros, en depresión, en penumbra, en algún vicio. Y no llamo solamente vicio para que puedan entender que solamente hablo de drogas. No, hay muchos vicios en algún vicio. Y dice, en fin, cada uno conocemos cómo Dios tuvo a bien llamarnos, pero nos dio la oportunidad de venir, limpiarnos, alimentarnos, injertarnos a esa vid, para que al alimentarnos de su savia y estar allí pegado, absorbiendo de esa vid verdadera, llevemos fruto. Y en ese capítulo, cerrando de manera definitiva por el día de hoy, en este capítulo, como en algunos versículos de otros capítulos, el Señor Jesús dio a entender que era su deidad. Dice, Jesús ya había dicho, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Iglesia, no te olvides jamás que debemos andar pegados a esa vid para poder dar fruto. Y hablamos de los frutos de lo que dijo Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Señor: amor, templanza, gozo, fe, bondad. Debemos estar pegados a esa vid verdadera para que podamos verlo manifiesto, para que podamos andar en ese camino hermoso que Dios nos ha dado. Porque cuando entonces vamos a caer, tenemos un labrador que nos va a limpiar y nos va a enseñar la vereda correcta. Permanezcamos en Él, no en nosotros mismos, porque separados de Él nada podremos hacer.